Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, entonces, con respecto al resumen sobre las asíntotas verticales, más que todo, lo nuevo de este tema de las funciones tangente y cotangente son las asíntotas verticales. Recordemos que para la tangente es cuando el coseno de un ángulo es 0. En este caso habíamos dicho que el coseno se hace 0 en menos pi medio y en pi medios. Y para la cotangente es cuando el seno de un ángulo se hace 0. Y los ángulos que vamos a tomar de referencia son 0 y pi para el seno, ¿verdad? Recuerden que el seno de 180 y el seno de 0 es 0, el resultado. Entonces, y 0 es un valor, y 0 no es un número en el cual nosotros podamos hacer una división. No se puede dividir ningún número entre 0. Bien, ahora, ¿cómo esta igualdad de, de ángulos de menos pi medio y pi medios para el coseno, p para la tangente, y de 0 y pi para la cotangente, lo único que hace o lo único que genera es lo único que ocasiona es crear dos asíntotas verticales. La pregunta es cómo generalizo para varias asíntotas, para todas las asíntotas posibles. La fórmula es usar cualquiera de estas dos asíntotas. ¿Cómo lo escribo? Vamos a ver. Cualquiera de estas dos asíntotas la puedo incluir aquí. Cualquiera de esas dos asíntotas que ustedes elijan la puedo incluir ahí. ¿Y esto qué significa? NP. NP significa que cada asíntota generada solo le tengo que sumar. Recuerden qué significa el número pi o qué significa en grados el número pi radianes. ¿Qué significa? 180. 180 grados. Significa que le voy a estar sumando 180 grados. Cada asíntota se va generando cada 180 grados. Una asíntota se va otra asíntota se va generando cada 180 grados. No importa cuál asíntota elijan ustedes, solo se les va sumando 180 grados. Igual para esta otra, ¿verdad? Cada asíntota que ustedes elijan, cualquiera de las dos, solo se le suma 180 grados. No importa, sea para la tangente o para la cotangente, cada asíntota que se genere tiene una distancia de 180 grados entre asíntota y asíntota. Normalmente, eso ocurre, cuando yo digo normalmente, es porque solo ocurre cuando B vale 1 y C vale 0. Cuando B vale 1 y C vale 0, entonces cada asíntota ocurre cada 180 grados. Pero si B vale distinto de 1 y C vale distinto de 0, entonces este 180 grados se convierte en otro número. Y es lo que les voy a enseñar a resolver hoy. ¿Cuál es ese otro número? Porque las asíntotas normalmente se generan cada 180 grados. Aquí hay 180 grados. Si genero otra asíntota, habrían otros 180 grados adelante y habrían otros 180 grados hacia atrás. Cada 180 grados voy a generar nuevas asíntotas. Normalmente es cuando B vale 1 y C vale 0. Pero si B vale 1, si B vale distinto de 1 y C vale distinto de 0, entonces esta asíntota puede ser más pequeña, más angosta, por decirlo así, o más ancha. Va a depender del número B y del número C. De hecho, solo depende más del número B.
no depende del número C, va a depender del número B. El número B va a ser, ¿qué hace el número B normalmente en una función tangente y en una función seno y en una función coseno? Más en una función seno y en una función coseno. ¿Qué hace el número B? Multiplica X. Sí, el número B es el que multiplica X. ¿Y qué es lo que le hace a la gráfica? Me equivoqué en la pregunta. ¿Qué hace qué efecto tiene en una gráfica el número B? Recuérdenme que es Cambia la periodo. concavidad. ¿Cambia qué, perdón? La concavidad. El número B. No, el número B. El número A hace que cambie de concavidad y el número B. ¿Hacia arriba o ayuda abajo? para determinar el periodo. El número B afecta el periodo, pero ahora mi pregunta es, ¿qué es el periodo? Es la distancia que hay entre, ayer lo dijo, la distancia Entre el que comienzo hay, de una gráfica. la Sí, es la distancia distancia de la entre gráfica. 0 y 2pi, o sea que la Entre distancia el entre comienzo 0 de y una gráfica es la distancia que hay entre el comienzo de Determina. una gráfica y el final de una gráfica. Normalmente para la función senoidal es de 0 a 2pi, ¿verdad? Esa sería la distancia, 2pi. Y para la función tangente y cotangente, la distancia es la misma, pero el comienzo y el inicio son diferentes. ¿Cuál es el comienzo para la función tangente y cuál es el comienzo para la función cotangente? para la cotangente es cóncava hacia arriba, empieza. Ajá, Termina pero en comienza en cóncava. 0. El periodo. Sí, cotangente es de o- 0 a pi y de tangente es de ajá, menos pi medios a pi medios. pero la distancia siempre es pi. No importa de dónde comience, la distancia en ambas es pi, porque el periodo es pi. Y el periodo, hablemos del periodo ahora, el periodo es pi, pero va a depender de b. Normalmente, si b vale 1, el periodo es pi, normalmente. Siempre que digo normalmente es porque b vale 1 y c vale 0. Pero si b vale distinto de 1, ¿qué pasa con el periodo? O sea, la distancia. Si b es pequeño, ¿qué pasa con el periodo? Se hace Se hace más amplio. más amplio, exacto. Un puntito. Bueno, las personas que han participado hoy sí se merecen un puntito. Todos han hecho una colaboración. Entonces, el periodo hace que la gráfica sea más ancha o más amplia o más angosta, normalmente. Ahora, nosotros, por ejemplo, digamos que la función tangente sea así. Esto es porque el periodo es bastante, el número b es bastante grande. Entre más grande sea el número b, más angosta va a ser la gráfica de la función tangente. Normalmente ustedes van a ver esto en un software, en una aplicación que grafique. Así lo van a ver ustedes. Pero ustedes no la van a graficar así de delgadita, ¿verdad? Ustedes la van a graficar amplio, bien amplio. Así lo van a graficar ustedes. Pero no significa que el periodo es amplio. No significa eso. Significa que ustedes decidieron ampliar el periodo para visualizar mejor la gráfica. Pero el periodo siempre va a ser el mismo. Si yo digo que si el verdadero periodo es pi medios, digamos que este fuese pi medio, y yo digo que este es pi medio también, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué los dos son pi medio y uno se ve más ancha y otra se ve más angosta? Porque yo quise que cada distancia, cada espacio de ahí fuera más grande o más separado, por eso, porque yo quise eso. Pero realmente los verdaderos espacios son bien pequeñitos, realmente. No voy a estar haciendo gráficas pequeñitas tampoco.
Si ustedes ven gráficas bien anchas, no significa que la gráfica es ancha. Significa que yo decidí hacerlo ancho, nada más. La verdadera gráfica, ustedes tienen que aprender a distinguir cuando un periodo es bastante grande y cuando un periodo es bastante pequeño. ¿Cuándo un periodo es bastante grande? Normalmente la referencia es pi. Si ustedes notan que un periodo es más grande que pi, con mucha seguridad ustedes pueden decir, este periodo, la gráfica es bastante ancha, bastante extensa, se alarga bastante. Si el periodo es más grande que pi, y si el periodo es más pequeño que pi, por ejemplo, pi sobre 24, si a ustedes en un ejercicio les aparece pi sobre 24, significa que b valió 24. Es un número, entonces es un periodo bastante pequeñito. Es más, es demasiado pequeño que posiblemente en algún software que ustedes logren graficarlo, lo van a notar así la gráfica, ¿eh? Ni la van a notar ustedes. Algo así la van a notar ustedes la gráfica. La función seno. Ve la función tangente. Así la van a notar ustedes para un periodo bastante pequeñito. Si B es bastante grande, ¿verdad? El periodo va a cambiar de acuerdo a B. Si B es bastante grande, el periodo va a ser bastante pequeñito. Bien, solo volví a retocar este tema, ¿verdad? Ahora practiquemos ejercicios para ver cómo nos salen nuestras gráficas. No sé si vieron el documento que les compartí con la sección anterior. Entonces, para que no elijan esos mismos ejercicios. Creo que eligieron, vamos a ver si me recuerdo, el Q y el K. El Q y el K ya los resolvimos con los compañeros de la sección de las 5. Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera. Siempre y cuando elijan una tangente y una cotangente, ¿verdad? En la página 166 del libro de texto. Elijan uno. Lo elijo yo. Yo voy a elegir el más fácil, el inciso A. El M. El E. M. M. Vamos a ver, ya lo identifico. F de X igual a 5 medios tangente de X menos, o menos X, perdón, más pi tercios más 1. Entonces, lo primero que hay que encontrar es el periodo. El periodo, ¿qué intuyen ustedes? ¿Va a ser bastante grande o va a ser bastante pequeño? Va a ser grande. Va a depender del número B. El periodo es pi entre el número B en valor absoluto. El número B es el que multiplica a la variable X. Noten que el número que multiplica la variable X es negativo 1. Entonces el periodo no cambió. Es 1. El periodo no cambió. No se hizo ni más grande ni más pequeño. Se mantuvo. Entonces significa que la gráfica la voy a hacer prácticamente como está aquí, ¿ves? De 0 a pi. Prácticamente, porque el periodo no se hizo ni más grande, ni se hizo más pequeño.
Luego, Gráfica ¿mande? normal. Se Sí, diría que va una a ser- gráfica normal. Gracias. Ahora vamos con el desfase. El periodo siempre va a ser positivo. El desfase puede ser positivo o negativo. Va a depender de los valores que tengamos. Por ejemplo, la fórmula es menos C. Y C es el número que está multiplicando, perdón, que está sumando o restando a la variable X. En este caso es pi tercios. Pi tercios. Entre B. B es el número que está multiplicando o dividiendo a la variable X. En este caso es negativo 1. Luego, los signos negativos se convierten en positivos por la regla de los signos. Menos entre menos, más. Y cuando hay una fracción en el numerador, entonces el denominador baja. Y si baja, se multiplica con el 3. No es que se convierta en 31, se multiplica 3 por 1. Es 3. Entonces el desfase es pi tercio. En este caso me dio positiva el desfase. Pero el desfase puede ser negativo o positivo. El periodo siempre va a ser positivo porque está dentro de las barras de valor absoluto. Vamos con el intervalo. Este intervalo, el compañero mencionó ayer que era que él prefería usar el intervalo. Y de hecho el intervalo lo encontré en el libro de Sokowski. Con este intervalo es fácil de... Si resuelven este integral, es fácil de graficar. Es más fácil hacer la gráfica si resuelven este intervalo, porque la gráfica la van a hacer dentro de ese intervalo. Y en el intervalo se necesitan los extremos. Normalmente para el seno y el coseno es 0 y 2pi. Los extremos. Y para la tangente, ¿cuáles son los extremos? Los que yo les puse en el ejercicio, en la presentación de ayer, en el tema de ayer, ¿verdad? En la explicación de ayer, ¿cuáles son los extremos? Menos pi medios y pi medios. Ajá. Pero no es que siempre van a usar estos extremos ustedes. Estos son los que aparecen en el libro de Sokowski. Estos son los extremos que aparecen en el libro de Sokowski. Los extremos que pueden aparecer en cualquier otro libro podrían ser pi medios y 3 pi medios. O pueden ser 3 pi medios y 1 por 2 más 3, 5 pi medios. O sea, yo puedo elegir cualquier extremo, de hecho. 7 pi medios sería otro. Todos estos serían mis extremos. Podrían ser asíntotas. Todas estas podrían ser asíntotas. Pero en el libro de Sokowski prefieren trabajar con estos extremos. Entonces nosotros también trabajamos con esos extremos. Bien, entonces, Profe, aquí, mande. perdón, tengo una duda en el desfase. En este sentido, el pi de el numerador del numerador se multiplicó por el mismo numerador del denominador. Es decir, bueno, tengo esas dos dudas. Primero, aquí estamos colocando en el desfase negativo al 1, pero yo voy a usarlo tal y como se ve en la fórmula o según entiendo que B siempre es positivo, porque usted añadió ahí el símbolo negativo. No, B puede ser positivo o negativo. Y C puede ser positivo y negativo. Creí que A y B siempre debían ser positivos. No, A puede ser positivo y negativo también. De hecho, A, B, C y D pueden ser positivo y negativo. La única restricción que debe haber es que A nunca puede ser 0 y que B nunca puede ser 0. De ahí, todo es válido. Todo es válido, positivos y negativos.
Ajá. Ok, para confirmar el resultado de pi sobre 3 menos pi se multiplicó por menos 1 y 3 No, también se multiplicó. primero identifique C. C es Ujú. pi Pi tercios. tercios. Sí, Y B es negativo 1. sí, Sí, ¿verdad? Y sí. la fórmula para desfase es menos C Sobre B. de B. Entonces, este menos es lo que usted va a escribir primero. Lo primero que va a escribir es ese menos. Después de ese Ujú, menos, va a escribir C. Y C habíamos dicho que era pi tercios. ujú. Luego vamos a escribir entre. Y luego vamos a escribir el número B. Y B habíamos dicho que era menos 1. Sí. Bueno, por eso es que aparecen ese montón de signos menos, porque lo escribí tal como la fórmula me lo exige. Primero escribo el signo menos, listo. Después del signo Ujú, menos escribo el número C, listo. sí. Luego o entre, listo. Y por Ujú. último, escribo B, listo. Así como aparecen los signos, no les voy a cambiar ningún signo a nada. Si no, estoy Y cambiando los resultados. ujú, la Después operación hacen la oreja. operación de menos. Sí, Ujú. la operación oreja también. Es que eso yo no lo puedo enseñar porque no existe en ningún libro de texto. No puedo enseñar eso. Pero ustedes pueden aplicar la operación oreja. Yo les enseñé una técnica de que si hay una fracción en el numerador, entonces el denominador, que es el 3, va a bajar. Si hay una fracción en el numerador. En el denominador no hay fracción. El denominador es negativo 1. No hay fracción, entonces no pasa nada. Solo se deja así. Pero si en el numerador hay una fracción, entonces el denominador baja. Si hubiese habido una fracción en el denominador, entonces el denominador sube. Eso les expliqué, no sé si la clase de ayer o de antier. Ok. Entonces, Eso en este no sé. caso, es pi sobre, en operación oreja, pi sobre 3 por menos 1. Entonces, por eso queda denominador 3. Sí, sí, vaya, suponiendo que yo les explicase la operación oreja, entonces le tendrían que añadir un 1 acá, multiplicar extremos con extremos, centros con centros, y extremos con extremos les va a dar pi por 1, que es pi, y centros con centros sería 3 por 1, que es 3. Les va a dar lo mismo. Y los supuestos signos allí se Se multiplican. cancelan porque la ley de los signos dice menos entre menos es más. Miren, cuando yo digo menos por menos, es lo mismo que menos entre menos. Recuerden que las multiplicaciones y las divisiones tienen una gran relación. Una gran relación. De hecho, se podrían considerar casi lo mismo. Entonces, si yo digo menos por menos, es lo mismo que diga menos entre menos. Pero no es lo mismo que yo diga menos más menos, eso ya no. O menos menos menos, eso ya no. Menos por menos es lo mismo que diga menos entre menos. Y menos por más es lo mismo que diga menos entre más. Y más entre menos es lo mismo que diga más por menos. O sea, lo que ustedes aprendieron con por, aplíquenlo con entre también. La ley de los Ujú. signos, más, menos por menos, más por más, menos por más y más por menos. Aplíquenlo lo mismo. Entonces aquí yo apliqué menos entre menos y me dio más. Por eso el resultado es positivo. Ok. ¿Qué va aquí adentro? El ángulo. El ángulo. Pi sobre 3. Menos x más pi tercio. Bien, entonces ya esto es una inecuación. Ustedes tienen que saber resolver inecuaciones. Yo lo que voy a hacer es restarle este pi tercios a todo. Si se lo restan al lado izquierdo, ¿cómo les va a quedar? Menos pi medios
menos pi tercios. Menos pi sexto. Perdón. Si se lo menos suman en pi el sexto. centro, si se lo restan en el centro, se cancela con el pi tercio. Y si se lo suman se lo restan a la derecha, entonces les va a quedar pi medios menos pi tercios. Eso es lo que hice. Pasar este pi tercio que está sumando, lo pasé a los extremos a restar. Eso fue lo que hice. Si está sumando en el centro, entonces pasó a los extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho a restar. La operación contraria, ¿verdad? La operación contraria de la suma y la resta. Entonces, pi menos pi medios menos pi tercios es... Quítenle el pi y solo resten menos un medio menos un tercio. Pi sextos. Pi sobre Negativo pi sextos. Negativo pi sextos. Menor que x, menor que 2, pi medios menos pi tercios. 3 menos 2, 1. Pi sexto, va. No, ¿cómo es? Sí, pi sexto. No, la anterior no es menos pi sexto. Menos 3, menos 2, menos 5, pi sexto. Negativo 5 pi sextos es. Sí. Y el otro es positivo 1 pi sexto. Bien, ahora con el signo menos, siempre, recuerden que este es un tema que se ve en álgebra, llamado intervalos, inecuaciones, perdón, así se llama el tema, inecuaciones lineales, creo. Y les tuvieron que haber enseñado que cuando aparece un signo menos dentro del multiplicándose, entonces se le tienen que cambiar las orientaciones a esto y se le cambia el signo a todo, ¿verdad? A todos los términos, tanto en medio, tanto a los extremos. Entonces sería 5 pi sextos y menos pi sextos. Ahora, si ustedes no lo cambian, van a notar un error cuando quieran graficarlo. Tal vez cuando lo escriban, no. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Menos 5 menos 5 menor que menos x menor que 1. Ajá, hagamos esto. Este es un ejemplo sencillo. Le cambio el signo a menos para dejar la x positiva. Le cambio el signo a todo. Entonces cambio estas orientaciones. Aquí quedaría 5 y aquí quedaría 1. ¿Cómo se grafica eso? Bueno, entonces ahorita ya me acordé que es posible que no se entienda qué significa esto y qué significa esto. Normalmente yo lo explico cuando ya yo daba estas clases de álgebra. Yo explicaba que donde cupiesen más pelotitas es la parte mayor y donde cupiesen menos pelotitas es la parte menor. Entonces, habiendo dicho eso, entonces, ¿qué se entiende aquí? Que X es cualquier número que sea donde caben más pelotitas, decimos que es mayor, ¿verdad? Entonces decimos que X es mayor que 1 y que es menor que 5. O sea, un número que es mayor que 1 y menor que 5, perdón, menor que 5 es todo esto. Cualquier número mayor que 1 y menor que 5 es todo esto. Pero si ustedes no le cambian la orientación a esto y prefieren hacerlo así, menos, solo le cambian el signo a todo, pero sin cambiarle la orientación, sería 5 menor que x menor que 1. Y lo intentan graficar. Entonces están diciendo un número que x es un número menor que 1. Entonces dibujo 1 y menor que 1 es 0, 0, menos 1. Todos estos son menores que 1. Pero mayor que 5 y mayor que 5 es todo esto. Entonces no van a poder graficarlo bien.
van a encontrar un error ahí en esa gráfica. De hecho, esto no se puede, bueno, ustedes van a creer que esta es la gráfica, pero el error va a ser esto. Tal vez no lo descubran que es un error, pero el error es esto. Cuando yo escribo que X es mayor que 5 y que X es menor que 1, no sé si escucharon lo que acabo de decir, que X es mayor que 5 y que X es menor que 1. ¿Qué significa el I en español? ¿Qué significa el O en español? Por ejemplo, si yo digo está lloviendo y es de día, ¿qué significa el I en español? Es una Que lo está afirmando. Y que las dos son ciertas. Que las dos oraciones son ciertas. Está lloviendo y está de día. Ahora, si yo digo está lloviendo o está de día, estoy diciendo que solo una de esas dos oraciones es cierta. Esto es más que todo un poco de gramática. ¿Qué significa el I y el O? El O significa que solo una de las dos oraciones es cierta, o las dos, pero no necesariamente las dos. El I sí, obligadamente las dos. Y un número que sea menor que 5 y mayor que 5 al mismo tiempo. ¿Cómo podría ser esto posible? Mayor que 5, perdón, y menor que 1. Díganme un número cualquiera. Ninguno. No existe. Entonces esa es la contradicción. Cuando tratan de usar el I y lo piensan bien, ¿qué es el I? No existe. Entonces, por eso es necesario cambiar la orientación. Eso se enseña en álgebra, ¿verdad? El cambio de orientación. Que si ustedes no lo hacen, está malo, pero ustedes no sabrían realmente por qué está malo. Solo les dicen que está malo porque no lo cambiaron. Así nada más. Pero hay que analizar por qué. En español, si usan gramática, es por pura gramática más que todo. Esto significa un número que sea mayor que 1 y menor que 5 al mismo tiempo. Eso significa eso. Y si no le cambian la orientación, lo están leyendo mal. Aunque no lo logren visualizar, pero lo están leyendo mal. Bien, entonces por eso yo le cambio la orientación. Si no le cambian la orientación, no le voy a evaluar si está mal o está bien, si le cambian la orientación. Porque esto es un tema que se llama inecuaciones lineales y no estoy evaluando ese tema. Lo que estoy evaluando es que sepan encontrar las asíntotas. Y las asíntotas son estas dos extremos. Estas van a ser mis dos asíntotas, mis dos extremos. ¿Y qué distancia hay entre estas dos asíntotas? Habíamos dicho que era con el periodo, pi. Es difícil ver esa distancia, ¿verdad? Pero esa distancia es de pi, unidades. ¿Cuánto hay desde -1, desde -1/6 hasta 5/6? ¿Qué distancia hay? Hay una, aunque no lo crean. La distancia es de 1. Desde -1/6 hasta 5/6, la distancia es de 1. Y lo vamos a anotar con esta gráfica. Vamos a ver ahorita. La gráfica necesito valores negativos para X. Recuerden que el intervalo lo voy a graficar en el eje X. De hecho, ahí me dice X. El intervalo lo voy a graficar en el eje X. Y el número que está sumándole o restándole a la tangente y cotangente es en el eje Y. O sea, este 1 lo voy a graficar en el eje Y. Significa que la gráfica sube una unidad por encima del eje X. Se desplaza en el eje Y. Y entonces dibujo el eje X, un negativo y un positivo. Y dibujo el eje Y, solo una unidad hacia arriba. Más o menos ahí. Traten de hacer la gráfica más despacio, ¿verdad?
Voy a graficar menos un pi sexto. Eso es sencilla de graficar. Siempre que comience con 1 o con 2, es fácil de graficar. Si comenzase con 2, bueno, con cualquier número, así que sea 1 o 2, es fácil de graficar. Incluso 3. Pero ya un 4 ya es un poco complicado de graficar y no digamos un 5. Ya les voy a enseñar cómo graficar el 5. Pero siempre que comience con 1, 2 o 3, lo primero que tienen que poner ustedes. En este caso, 1. 1 o menos 1 y sexto. O 1 sería al otro lado. Positivo por sexto. Después de 1, entonces positivo 2 sextos y sextos. Perdón, positivo 2 sextos. Pero 2 sextos es lo mismo que decir un tercio simplificado. 2 sextos es lo mismo que decir un tercio simplificado. A 2 le sacan la mitad, a 6 le sacan la mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. Un tercio de pi. Luego de 2 sextos sigue 3 sextos. 3 sextos es la mitad de 3. Pues la tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 6 es 2. Entonces un medio. Medio de pi. Luego 3 sextos, 4 sextos. A 4 le saco la mitad, que es 2, y a 6 le saco la mitad, que es 3, 2 tercios de pi. Luego termino con 5 pi sextos. 5 pi sextos. Ahí termina mi gráfico. Sexto, que es lo que yo quería. Bueno, aclarar algo ahorita. Yo había mencionado anteriormente que solo porque el periodo era pi era normal la gráfica, pero creo que no funcionó porque la separación que yo hice aquí fue de 1 en 1. Si hubiese sido normal la gráfica, entonces normalmente es de 0. Medio 2pi. Si hubiese sido normal la gráfica, entonces de hecho no es de 1. Aquí esta separación no es de 1 a 1, es de un sexto en un sexto. De un sexto en un sexto. Noten que pi medios, si fuese normal la gráfica, pi medios estaría como por aquí. O sea, miren el espacio que hay de pi medio. Es bastante estrecho. Pi medio, ese es el espacio. Y miren mi pi medio, bastante más, es más amplio, porque yo la separé de un sexto, entonces la separación que yo hice hizo que se me hiciera más la gráfica. Dije yo que esto es un sexto, pero no es un sexto. ¿Dónde es un sexto realmente? Sexto es aquí, ¿ves? Este es un sexto, este espacio de ahí. Este espacio de aquí es un sexto, es más estrecho un sexto. Pero yo dije que un sexto tuviese la distancia de 1 centímetro. Eso es 1 centímetro prácticamente. Estoy diciendo que 1 centímetro es lo mismo que un sexto. Pero un sexto realmente es bien pequeñito. Bien pequeñito. ¿Solo soy Entonces, yo por eso o se pegó la pantalla? no sabía. Perdón. No sé si solo me A mí pasó a también mí. se me pegó. A mí también. O sea que no No se vieron ve. nada de lo que... Sí, no vimos qué hizo, profesor. Solo se ven las gráficas en color rojo y la escala que hizo en la recta en X. Bueno, por Bueno, decirlo así. hice como varias gráficas, pero bueno, ni modo. Ni modo. Voy a ver cómo Todavía no. corrijo eso. No, ya borré todo. Solo me quedé con la gráfica original. Se ve por lo menos la gráfica de menos un sexto negativo hasta 5 pi sexto, 5 sextos positivo. Sí, Bueno, Sí. ahora voy a dibujar las asíntotas
en menos 1/6 negativo y 5/6 positivo. Y las asíntotas las voy a dibujar con una línea tan tenue, tan sutil, tan poco marcada que casi no se debe de notar. Pero pues las puedo nombrar, que estas son mis 2 asíntotas con las que yo voy a hacer mi gráfica. Recuerden qué significa este intervalo, ¿verdad? Significa I, y el I significa todo lo que está adentro, no lo que está afuera. Adentro de mis asíntotas es lo que yo voy a graficar. Dentro de mis asíntotas voy a encontrar el punto medio de mis dos asíntotas. Para encontrar mi punto medio, voy a contar los espacios. Tengo un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios, 6 espacios. En total tengo 6 espacios dentro de mis 2 asíntotas. Y la mitad de 6 espacios serían 3 espacios. Entonces, los primeros 3 espacios formarían mi mitad. Entonces, en este caso es pi tercios. En 1/3 de pi estaría mi mitad. Ese sería mi punto de inflexión, donde cambian las concavidades. Pero ese punto de inflexión va a subir o va a bajar de acuerdo al número D. El número D es un número positivo 1, o sea que sube hasta 1. Sube una posición, perdón. Sube una posición, se desplaza una posición hacia arriba. Más 1 significa que sube o se desplaza hacia arriba. Y menos 1 hubiese sido que se desplazara hacia abajo. Entonces, 1 positivo lo puedo dibujar acá, ¿verdad? 1 positivo para Y. Entonces, ese punto lo voy a subir un poco más acá arriba. Y a partir de ahí van a ser mis puntos de inflexión. Dice que la función tangente, cuando el valor A es lo que multiplica la función tangente. ¿Qué número multiplica la función tangente? 5 medios. ¿Ese número 5 medios es positivo o es negativo? Positivo. Normalmente la función tangente comienza con cóncava hacia abajo, siempre y cuando el número 5 medios sea positivo. Si ese 5 medios hubiese sido negativo, entonces comenzaría con cóncava hacia arriba. Y va a comenzar de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Es como que ustedes escriban la palabra gráfica de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, perdón. Sería de esta forma: A, C, I, F, A, R, G. No pueden escribir de derecha a izquierda, tienen que escribir de izquierda a derecha. Igual van a dibujar de derecha a izquierda. Cuando les digo dibujen una cóncava hacia abajo de izquierda a derecha, van a empezar con la asíntota, con la primera asíntota, y van a terminar en la segunda asíntota. Cóncava hacia abajo sería, y que termine en ese punto, sería algo así, ¿ves? ¿Se vio el dibujo o está pegada todavía la imagen? Acabo de Sí, hacer la cóncava hacia abajo. sí se ve. Ah, bueno. Ahora voy a hacer la cóncava hacia arriba. Es una curva hacia arriba y que se acerca a la otra asíntota. Esa sería la cóncava hacia arriba. Esa sería la gráfica de la función tangente. Si hubiese sido 5 medios negativo, ¿qué hubiese pasado? Hacemos una cóncava hacia arriba primero, que comience con la primera asíntota y que se una a ese punto de inflexión. Y después una cóncava hacia abajo que se acerque a la segunda asíntota. Esa sería la gráfica si 5 medios hubiese sido negativo, ¿ves? ¿Cómo cambia, verdad? Pero siempre se va a dibujar en el mismo intervalo. Noten que ese 5 medios que tiene la tangente y el 1 solo lo usamos para dibujar la gráfica. Pero para hacer los cálculos matemáticos, ¿qué usamos? Solo lo que está dentro del paréntesis.
Para hacer los cálculos matemáticos prácticamente solo se ocupa lo que está dentro del paréntesis para la función tangente y cotangente. Y ya para la gráfica se ocupa, bueno, obviamente se ocupan los cálculos matemáticos y también se ocupa los números A y D. A es el que multiplica la tangente y D es el que suma o resta la tangente. Bien, esa es la gráfica de la función tangente. Ahora elijan una cotangente. Ah, perdón, falta el dominio. El dominio, eligen una de las asíntotas. Normalmente. Pero yo les voy a enseñar a encontrar el dominio de otra forma. Se les voy a enseñar de la forma más complicada para que entiendan cuál es la forma más simple. La forma complicada normalmente es igualar el coseno a 0. Y el coseno se hace 0. El coseno del argumento menos x más pi tercio. El argumento de la tangente. Y el coseno se hace 0 en menos pi medios. Entonces escribo menos x más pi medios igual a menos pi medio. El coseno, el ángulo del coseno es lo que está entre paréntesis. Y ese ángulo va a ser igual a menos pi medio. O va a ser igual a pi medios positivo. Ahora, para no estar repitiendo, esto es solo para encontrar una asíntota. Pero si quiero encontrar más asíntotas y no quiero estar haciendo el mismo cálculo varias veces, entonces, ¿qué hago? Le sumo 180 grados, pero 180 grados en radianes. ¿Cómo es 180 grados en radianes? Pi. Pi. Ajá, Pi. pi. Pero estar sumándole 180 grados a cada rato significa n pi. Eso significa n pi, 180, sumar 180 grados a cada rato, en cada momento. Ahora despejan para x. Les va a quedar x y menos x, perdón, y menos x igual a menos pi medios más n pi. Lo que hice es pasar este pi medios que está sumando al otro lado a restar a los otros dos términos. Entonces, ¿cuánto es menos un medio? ¿Qué hice? Ah, es que es pi tercios, perdón. Aquí no era pi medio, era pi tercio. Lo que está dentro del paréntesis es pi tercio. Bien, entonces les estoy enseñando la forma complicada. Ya van a ver cuál es la forma fácil. Menos pi medio menos pi tercio, ¿cuánto es? Menos Pi. 5 sextos pi bar. Sí. Más n pi. Ahora voy a pasar el signo menos. Está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. O simplemente cámbienle el signo a todos los términos. Y les va a quedar 5 sextos pi más n pi. P menos n pi. Ahora les voy a enseñar la forma fácil. La forma fácil, simplemente hubiesen elegido cualquiera de las asíntotas y le hubieran puesto ahí. Cualquiera de las dos asíntotas. O bien 5 sextos pi, o bien menos un sexto pi. ¿Se ve eso? ¿O está pegada la? Sí. Sí se ve, ¿verdad? Entonces pude haber elegido o bien 5 sextos pi o bien menos un sexto pi, cualquiera de las dos. Lo pude haber elegido y colocado ahí. Ahora, el 180 grados a cada rato, ¿cómo se escribe? N pi. Así se escribe, ¿verdad? Lo único que va a cambiar con este 180 grados, N pi, con esa suma de N pi, perdón, lo único que va a cambiar es lo que multiplica la X. En este caso, lo que multiplica la X es un menos. Entonces, ese menos se lo transfiero a N pi, perdón. N pi normalmente es positivo,
pero como lo que multiplica la X, es un signo negativo, entonces NP se convierte en negativo. ¿Qué pasa si lo que multiplica la X hubiese sido un 2? Entonces el 2 pasa a dividir a NP y se convierte en NP medios. ¿Qué pasa si en lo que multiplica la X fuese un menos 2? Entonces ese menos 2 pasa a dividir a NP y se convierte en menos NP medios. ¿Qué pasa si lo que multiplica a la X fuese un tercio? Entonces ese un tercio pasa a dividir a NP y se convierte en ¿qué? NP sobre un tercio. O, así dice la compañera, NP sobre un tercio. Pero cuando hay fracción de una fracción, este Sería denominador sube. 3 NP, exacto. Entonces, eso es lo único que va a cambiar con las asíntotas verticales. Ustedes eligen cualquiera de estas dos asíntotas, la sustituyen ahí abajo y solo le agregan ese otro término. Y ese otro término va a ser lo que esté multiplicando a la X, va a pasar a dividir a NP. Así es simple. Lo que está multiplicando a la X va a pasar a dividir a NP. Esa es la forma fácil de encontrar asíntotas generalizadas. Profe, Bien. perdón, Ajá. Dígame. me da pena admitirlo, realmente yo no soy nada buena en matemáticas, pero me preguntaba si puede hacer en limpio la forma fácil que acaba de explicar, porque en realidad yo lo vi muy confuso porque estaba haciéndolo sobre algo diferente que ya había hecho. Entonces, para mí sí fue complicado. Eso soy yo, ¿verdad? Yo soy la que le cuesta mucho matemáticas. Sí, solo que en limpio no hay una fórmula. Es que esta es la única fórmula, por eso les expliqué la fórmula. La fórmula es lo complicado. Lo Ah, fácil es lo lógico. Ustedes tendrían que usar la lógica. Por ejemplo, vamos a ver si se entiende esto. Vamos a ver. gracias. Eligen cualquiera de los asíntotas. Eligen. Es que no sé cómo explicar. Elegir. Cualquier asíntota. Y sumarle NP sobre B. Tal vez esa sea la fórmula fácil. Eso sería la asíntota generalizada. Elegir cualquier asíntota o cualquier extremo del intervalo. Sería cualquier extremo del intervalo. Elegir cualquier extremo del intervalo. Recuerde que los extremos del intervalo son asíntotas también, pero yo quiero una asíntota generalizada. Y a eso le voy a sumar NP sobre B. Entonces, va a depender de B. ¿Y quién es B? B es lo que multiplica a la X. Entonces, si B es un tercio, se convierte en 3 entonces, ¿verdad? Si B es 3, pues se queda así como fracción nada más, pi tercios. Si B vale 3, se queda así, ¿verdad? Pi tercios. Pero si B vale un tercio, entonces, como es una fracción dentro de una fracción, entonces el denominador sube y se convierte en 3pi. 3 NP en este caso, ¿verdad? 3 NP. No sé si se entiende esa. Gracias, sí se ve mejor, solo que no vaya a borrar porque creo que se pegó la pantalla. No se ve entonces lo que escribí en rojo. Sí, se ve a B, elegir cualquier extremo del intervalo más NP sobre B, hasta allí. Ah, bueno. Bueno.
Eso fue lo único. Eso fue. Ok, gracias. Sí. Ahora vamos con el dominio. Igual les voy a pasar este documento. Tal vez el internet me falló hoy, ¿verdad? Pero ni modo. El dominio son los números reales menos la asíntota generalizada, la que acabo de encontrar, que sería 5/6 de pi menos n pi. Y el rango son todos los números reales. Esa sería la gráfica de una función tangente. Periodo de fase, intervalo, gráfica, dominio y rango. Y las asíntotas generalizadas es cuando no quiero estar escribiendo una tras otra, sino mejor escribo una fórmula para encontrar todas las asíntotas. Esto se le llama ecuación. Cuando digo fórmula, normalmente se le llama ecuación de asíntotas. La ecuación para las asíntotas. La ecuación para las asíntotas son x igual a elegir cualquier extremo del intervalo más npi. Normalmente todo esto es igual a x. Las asíntotas verticales es igual a x. En cálculo les van a enseñar, y posiblemente en álgebra les tuvieron que haber enseñado, que las asíntotas horizontales son los valores de y. Y las asíntotas verticales son los valores de x, pero son los valores prohibidos de x. Esos son las asíntotas verticales, los valores prohibidos de x. En mi caso son menos 1/6 de pi y 5/6 de pi. Esos son mis dos valores prohibidos que quise graficar yo, pero hay más valores prohibidos. Solo estén sumándole 180 grados. A 5/6 de pi, súmenle 180 grados, les va a dar otra asíntota como por acá, ¿ves? 180 grados es lo mismo que decir pi. Entonces a 5/6 de pi, súmenle pi, les va a quedar 11/6 de pi. Esta sería la otra asíntota. 11/6 de pi. En el lado derecho. Y en el lado izquierdo tendrían que restarle 180 grados. Entonces a menos 1/6 de pi le resto pi. Me queda 6, menos 7/6 pi en el lado izquierdo. Una asíntota en el lado izquierdo sería menos 7/6 pi. Y una asíntota en el lado derecho del intervalo que acabo de graficar sería 11/6 pi. Y luego encuentran el punto medio entre 5/6 pi y 11/6 pi y hacen la otra gráfica. Justamente a la par de la primera gráfica que acaban de hacer, ¿verdad? Bien, pasamos a la cotangente, ya la eligieron. O elijo la más sencilla. Entonces elijo el inciso B, ¿verdad? FD. Disculpe, la clase de ayer está subida a YouTube. Que ayer yo no pude estar. Sí. 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 Okay. Y esta la va a subir Sí. también. Sí. Listo, gracias. F de X es igual a menos 2 cotangente de 1/3. Esta es sencilla. Yo les pedí que eligieran una difícil, pero no quisieron. Bien, periodo. Sería pi sobre el valor absoluto de b. B es lo que multiplica la variable x. En este caso es 1/3. Entonces el periodo se triplica.
porque el 3, como es fracción de una fracción, el 3 sube al numerador y se convierte en 3pi sobre 1. Vamos con el desfase. El desfase es el número c negativo menos c, pero como c vale 0, entonces menos 0 entre b, y b vale 1/3, entonces 1/3, 0 entre 1/3 es 0. No hay mucho que calcular ahí. Aunque quisiese subir el 3 al numerador, no pasa nada. Intervalo. ¿Cuáles son los extremos que voy a utilizar en el intervalo para la cotangente? 0 y pi. 0 y pi. Y lo que voy a escribir dentro del intervalo es el ángulo que multiplica b, es el ángulo de la cotangente, que es 1/3 de x. Y despejo para la x. Noten que es sencilla despejar x ahí, ¿verdad? Solo dividen todo entre 1/3. Entonces 0 entre 1/3 es 0. 1/3 entre 1/3 es 1. Y pi entre 1/3 es 3pi. 3pi. Bien, entonces estas son mis dos asíntotas. En este caso, este ejercicio salió bastante sencillo. La gráfica sería, dibujo el intervalo, que es de 0 a 3pi. Ese es fácil de graficar. El intervalo. 0 es 0, ¿verdad? Luego sigue pi. Luego sigue 2pi. Y luego sigue 3pi. Entonces, el eje Y, el eje X. Dibujo las asíntotas. Las asíntotas son líneas punteadas, casi invisibles, que no se noten. Este sería una asíntota. Y noten que la otra asíntota es el mero eje Y. Entonces siempre dibujan la línea punteada, aunque no se note. Solo sépanse que es una asíntota. Encuentro la mitad entre 0 y 3pi. Y es 1.5, ¿verdad? Entonces, como por aquí es la mitad. Ahora el número D. El número D me dice si ese punto lo subo o lo bajo. Noten que no hay número D, entonces lo dejo ahí. La cotangente normalmente es una cóncava hacia abajo, una cóncava hacia arriba y termina con cóncava hacia abajo. Desde la asíntota comienza con cóncava hacia arriba hasta el punto, y del punto termina con cóncava hacia abajo hacia la otra asíntota, de izquierda a derecha, normalmente. Pero cuando la cotangente es positiva, o sea, cuando el número A es positivo, y si el número A es negativo, se invierten los papeles. Entonces, la asíntota ahora sería cóncava hacia abajo, comenzaría con cóncava hacia abajo y termina hasta el punto. Y termina con cóncava hacia arriba del punto para la asíntota, sin tocar la asíntota. Esa sería la gráfica de la cotangente en un intervalo. Pueden hacer otro intervalo sumándole npi, ¿verdad? Bueno, no npi. Me gustaría saber cuánto le tengo que sumar para formar otro intervalo. Entonces, vamos a ver si prestaron atención con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la asíntota generalizada? El coseno del ángulo igual a 0. O eso para el dominio.
es el coseno. No, para la tangente, para la cotangente, vamos a ver. Para la cotangente uso el seno del ángulo igual a 0. No sé si eso fue lo que dijo. No, me descuidé. Sería el seno del ángulo igual a 0. El ángulo es el mismo ángulo de la cotangente, que sería 1/3 de x. Igual a 0. Profesor, perdón. Hola, profe. Sí, dígame. En Ya. el intervalo a mí me resultó que el otro lado de x, o sea, 0 menor, bueno, x mayor que 0, y el otro lado me dio que era solamente pi. No sé si resultó pi. Pero Bueno, es que los ah, extremos son de 0 a pi, pero ese ah, pi se va a no, ya. alterar con el número que multiplica la x. Ujú. Es que fue en el momento, a ver, no, olvídelo. Ya me fijé que yo me equivoqué en algo, perdón. Bueno, el número que multiplica la x va a afectar a los extremos. Entonces se convirtió en 3pi ahora. Bien, luego el ángulo tiene que ser igual a 0 más npi. O sea, n 180 grados. Si despejo para x, me va a quedar que el 3 pasa a dividir al 0 y pasa a dividir al npi. Perdón, el 1/3 pasa a dividir al 0 y pasa a dividir al npi. Entonces, en el lado izquierdo me queda 1/3 entre 1/3 es 1, solo 1 por x. 0 entre 1/3 es 0, no lo escribo. Y npi entre 1/3, el 3 sube y queda en 3 npi. Esa sería la asíntota generalizada, 3 npi. Por tanto, el dominio es los reales menos la asíntota generalizada, que sería 3 npi. Y el rango son todos los reales. Pero les había preguntado si habían prestado atención en cómo encontrar la asíntota generalizada sin usar esa fórmula. Y yo les dije que solo elijan cualquiera de las asíntotas de cualquiera de los extremos del intervalo. O sea, en este caso voy a elegir el 0 porque es más fácil. Y le voy a sumar ¿qué? npi sobre b. npi sobre b. 0 más npi sobre b. ¿Y cuánto es? Esta sería la asíntota vertical. ¿Y cuánto es? Bueno, 0 es 0. ¿Y cuánto es b? B es lo que multiplica la x, que sería 1/3. Entonces sería npi sobre 1/3. O sea, 3 npi. Esa es la forma fácil, ¿ve? Sin aprenderse si es el seno o el coseno que tengo que igualar a 0. Y da el mismo resultado. O pudieron haber elegido la otra asíntota también. 3pi. Entonces aquí solo le tendrían que haber hecho 3pi más 3 npi. Recuerden, en el dominio. elegir. Ajá. Le iba a consultar, ¿verdad? Es que yo ya estaba haciendo la prueba y no había estado al principio, ¿verdad? Entonces le iba a preguntar para cuando encontramos el dominio, ¿verdad? Como hay dos asíntotas, solamente se elige una, ya para poner la solución del dominio. No. Cualquiera de las dos, así como usted lo mencionó. Ah, sí, cualquiera de las dos, pero tiene que agregarle el n por fuerza. Si no aparece el n, no. No es así, ¿verdad? No es que solo ustedes elijan Ok. una asíntota y ya. Tienen que agregarle el n, pero tienen que aprender a agregarle el n. Yo ya no sé si le prestó atención a la explicación Sí, o lo sí, vuelve a sí, a leer, eso sí. ¿verdad? Sí, sí, Ah, no, bueno. eso por eso no se preocupe. Solo quería saber, pues como Sí, en la anterior también solo puso una de las asíntotas en el ejercicio anterior, entonces tenía esa duda. sí, solo una. Esa es asíntota generalizada. O sea,
si en una gráfica hay 20 millones de asíntotas, en el dominio usted no solo va a escribir 2 asíntotas o 3 asíntotas, si hay 20 millones de asíntotas. Tampoco va a escribir 19 asíntotas. ¿Qué va a escribir? Una asíntota, pero que generalice a todas. ¿Y cuál es la generalización? Este 3NP. Ajá, 3NP, el que se encuentre. Listo, gracias. Bueno. Bien, entonces, para los que no han hecho la prueba, que tengan éxito, y para los que sí, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches, Delia. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Licenciado, Noche. Dígame. antes de que se vaya, fíjese que